Buenas noches. Este estudio surge hace como 2 semanas. Cuando estábamos en el culto, Dios me dijo que quería que compartiera con ustedes una enseñanza. Y me ha hecho gracia porque Él ha venido preparando y hablándolo a través de Elmer la semana pasada, que sin saber de qué se trataba empezó a abordar el tema y el domingo el pastor también habló un poco al respecto. Esto va a estar basado en Lucas 15, 11, 32. Nosotros lo hemos conocido como la parábola del hijo pródigo, pero hoy lo vamos a ver con un enfoque diferente. Hoy lo vamos a llamar el estudio de la historia de dos hijos y un padre, porque hay mucho que sacar de este estudio y vamos a irlo abordando poco a poco. Poniéndonos en contexto, ¿por qué está Jesús contando esta historia? Entonces acá nosotros estamos en algún momento ante una situación. Tenemos a los publicanos y a los pecadores acercándose a Jesús. Por otra parte, tenemos a los fariseos y escribas que murmuraban principalmente con una acusación, y era que Jesús recibía a los pecadores y come con ellos. Si nosotros nos vamos al principio del capítulo 15 de Lucas, él aborda tres parábolas. Habla uno de lo que es la oveja perdida. Nos habla otro de una moneda perdida. Y finalmente nos habla de esta que es conocida como la del hijo pródigo. Si nosotros vamos haciendo un análisis, no son historias o parábolas independientes, sino que hay una progresión. Algo se pierde, alguien lo busca, alguien lo encuentra y hay gozo. Pero en esta tercera todavía nos abre un poco más el panorama y nos lleva también a analizar un poco eh, nuestra condición. Porque el problema ya no es solamente qué hacemos cuando alguien se pierde, sino es cómo reaccionamos cuando Dios restaura al que estaba perdido. Y es aquí donde entra el protagonismo del hermano mayor. Si nosotros nos vamos a Lucas 14, 34, 35, ahí nos habla de la sal, ¿verdad? Y nos dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, Él nos está anticipando, nos está preparando hacia lo que Él viene a enseñar. Y recordemos que nosotros somos esa sal de la tierra. Entonces también nos está queriendo dar una enseñanza. Y aquí nos habla del hombre que tenía dos hijos. Un comienzo sencillo, pero aquí tiene un aspecto clave. Jesús dice, un hombre tenía dos hijos. No dice que tenía uno bueno y uno malo. Nos habla de que tenía dos. Y esto es importante porque Jesús es intencional y nos está preparando para que miremos a ambos hijos. Mucho del enfoque siempre ha sido hacia el hijo pródigo y hemos visto cómo si ustedes ya se van a hacer toda la lectura, él nos va a contar la historia y aquí la vamos a ir viendo analizada, no vamos a hacer la lectura ahorita completa del pasaje, pero ya muchos de ustedes lo conocen donde el hijo pide su herencia, el hijo se quiere ir, quiere salir de su casa, pasa dificultades y él regresa. Esa es la historia que generalmente en la que nos hemos enfocado. Pero entonces,
acá es interesante porque cuando nosotros entramos en Lucas 15:12 dice, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Este es el inicio del conflicto. El hijo menor está pidiendo su herencia estando vivo su padre. Si nosotros nos ubicamos culturalmente en el momento en que se desarrolla esto era muy ofensivo para el padre, porque prácticamente lo que el hijo le está diciendo es, quiero lo que me corresponde de ti, pero no quiero vivir contigo. Entonces, esto nos lleva a pensar que el pecado no siempre inicia con no quiero a Dios. A veces inicia con quiero lo que Dios puede darme, pero no quiero que gobierne mi vida. Y aquí la diferencia es enorme porque podríamos querer bendición sin obediencia, provisión sin dependencia, propósito sin relación, promesas sin transformación y los dones sin el dador. Es decir, el hijo no está simplemente pidiendo dinero, está rechazando una relación. Entonces, empecemos desde ahí. Lo primero que este muchacho está haciendo es rompiendo una relación con su padre. Pero es interesante porque vean la grandeza del Señor. Dice, y les repartió los bienes. El padre permite que el hijo se vaya. No lo encadena, no lo obliga, no lo retiene. ¿Por qué? Porque su amor es tan grande que nos evidencia que el amor verdadero no funciona cuando obligamos o bajo coerción. Y eso nos lleva a entender el corazón de Dios con una verdad espiritual profunda. Dios no solamente nos ama cuando estamos cerca, nos ama aunque nos alejemos. El hijo podría haber abandonado la casa, pero no puede abandonar el corazón del padre. Cuando nosotros avanzamos en el texto, nos dice que no muchos días después, acá vemos que el hijo en realidad no tenía ninguna intención de regresar. Y dice, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Aquí vemos una evolución. Hay una petición, hay una separación y se forma una distancia. Eso quiere decir que el pecado frecuentemente funciona así. Comienza con una decisión interior. Quiero vivir a mi manera. Después, en una decisión práctica. Voy a alejarme. Y finalmente, produce una distancia relacional. Ya no vivo como un hijo. Entonces, veamos cómo va siendo esa evolución. Y entramos en el concepto cuando ya nos cuenta que viviendo lejos desperdició todo sus bienes viviendo perdidamente. Y hemos hablado mucho del concepto del hijo pródigo, pero ¿qué significa pródigo? El pródigo significa aquel que derrocha y que utiliza abundantemente sus recursos sin prudencia. Pero acá nos detenemos en algo importante. El hijo no solamente desperdició dinero, desperdició una vida que había recibido de su padre. La herencia representaba más allá que solo los recursos económicos. Esta herencia representa identidad, representa familia, representa seguridad, futuro, pertenencia, y todo esto se ha consumido. Y es aquí cuando nos damos cuenta que el pecado nos promete libertad, pero en realidad genera esclavitud.
Él pensaba que fuera de la casa del padre él iba a ser libre, pero más adelante vamos a ver cómo termina deseando comer la comida de los cerdos. La aparente libertad al final termina convirtiéndose en una dependencia. Y aquí en Lucas 15:14 nos dice, y cuando todo lo hubo malgastado, no una parte, todo, él gastó todo lo que tenía. Desaparecieron los recursos, las personas, todos aquellos que estaban alrededor. Y nos dice, y entonces vino una gran hambre en aquella provincia. Y es que esta es una combinación realmente complicada. Tenemos recursos agotados y se presentan circunstancias adversas. Y es aquí donde el hijo descubre algo que antes no podía ver. La vida lejos del padre no era tan segura como él pensaba o él pensaba que podía ser. Todo lo que él en su mente había concebido, en este momento empieza a darse cuenta de que no era así. Y en Lucas 15, del 15 al 16, llega a su punto más bajo. Este hijo termina trabajando alimentando cerdos. Si nosotros nos ubicamos en la época de Jesús, para un judío en ese momento esto era un oficio particularmente degradante. ¿Y qué nos dice la palabra? Deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y entonces aquí tenemos una de las imágenes más poderosas de esta parábola. El hijo que tenía un padre ahora vive como si no lo tuviera. Tenía una casa, tenía una familia, tenía un lugar en la mesa, pero está intentando sobrevivir lejos de todo esto. Y esto nos va preparando para uno de los momentos más importantes de esta historia. Y es que el verdadero problema no es que está pasando hambre. Jesús nos lleva a analizarlo más a profundidad. El problema verdadero acá es que él ha olvidado quién es. No solo perdió dinero, seguridad o posición, perdió la conciencia y perdió su identidad. Y es aquí donde finalmente él empieza a pensar en todo lo que él ha perdido. Pero inicialmente él no dice, voy a volver a ser un hijo, sino que él, en la visión de lo que él está viviendo, él dice, hazme como uno de tus jornaleros. Es decir, el pecado distorsiona la manera en que él imagina al Padre. Y entramos en la primera gran aplicación. Hay personas que están físicamente dentro de una iglesia, pero viven emocionalmente como jornaleros. Piensan, tengo que ganarme el amor de Dios, tengo que demostrar que soy suficientemente bueno. Dios me acepta en el tanto yo cumpla. Y esta parte nos evoca al hermano mayor, porque entonces aquí es donde nosotros empezamos a darnos cuenta que también el hijo mayor tiene una distorsión en su relación con Dios. Uno dice, dame lo que me corresponde. El otro dice, mira todo lo que he hecho. Es decir, uno intenta vivir sin el Padre y el otro intenta vivir para obtener algo del Padre. Pero ninguno comprende hasta aquí lo que es vivir realmente como un hijo de Dios, o en este caso, como un hijo. ¿Qué sucede cuando un hijo perdido finalmente recuerda a su padre? Cuando nosotros vemos en Lucas 15, 17, 20, este es uno de los pasajes más hermosos.
Y es que hay una frase acá donde tenemos que detenernos y es y volviendo en sí, porque quizá el arrepentimiento comienza precisamente en ese momento, cuando dejamos de huir y comenzamos a ver nuevamente quién es el Padre. Aquí nosotros veníamos viendo que había una petición, una distancia, hay un derroche, hay hambre, hay quebranto. Pero a partir de aquí, en esta frase de que está volviendo en sí, hay reflexión. Y es el inicio del arrepentimiento, del regreso, del encuentro y de la restauración. Es decir, ese momento en que entra la realidad de nuestra situación es cuando empieza el verdadero proceso de arrepentimiento. Y es que el hijo estaba físicamente en una provincia lejana, pero dice Jesús que volvió en sí, fue un despertar. Su primer pensamiento no es cómo voy a salir de ese problema, sino cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Y es aquí donde entonces nosotros empezamos a ver ese inicio de ese arrepentimiento. Hasta ese momento, el hijo había construido su vida alrededor de una mentira. Lejos de mi padre, yo voy a estar mejor. Pero ahora se da cuenta que en realidad, lejos de su padre, está pereciendo. Y es aquí cuando el hijo que se había alejado, la memoria de la casa permanece dentro de él. Y eso nos lleva a ver que Dios utiliza inclusive esos vacíos para hacernos recordar la abundancia que existe en su casa. Hay un pensador que dice que todos nacemos con un vacío y ese vacío tiene la forma de Dios. Y es precisamente porque Él nos llama, Él nos ha amado con amor eterno y de alguna manera Él crea ese vínculo que hace que recordemos lo que es estar en su casa. Y es aquí donde dice, me levantaré e iré a mi padre. En ese momento no solo reconoce su condición, él decide levantarse. Hay una acción. La diferencia que existe entre el remordimiento y el arrepentimiento es que el remordimiento dice qué mal que estoy, pero el arrepentimiento dice me levantaré. ¿Por qué? Porque él sabe que el Padre lo está esperando, porque hay un arrepentimiento que lo lleva a una acción, hay un movimiento. Y es precisamente ese momento donde le permitimos a Dios actuar. Antes de eso, no le permitimos actuar. Es en el momento que nosotros reconocemos que estamos mal lejos de Él. Es el momento en que nosotros reconocemos que necesitamos que Él venga y nos reconstruya, que reedifique la casa. Y algo muy interesante es la confesión que Él empieza a preparar. El hijo empieza a pensar cómo se va a referir a él o cómo se va a comunicar con su papá cuando lo vea. Y él dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hay un orden. En he pecado contra el cielo, él está reconociendo que existe una conducta que no fue simplemente un error humano. Y en la segunda parte, donde dice y contra ti, está reconociendo que el pecado dañó la relación. Y es que el pecado siempre va a tener una dimensión vertical y una dimensión relacional. No solo quebranta la norma, lo más preocupante de todo es que quebranta la comunión, esa comunión que tenemos con Dios. Entonces, aquí Él está haciendo ese reconocimiento de todo lo que se ha roto por la actitud que Él tomó. Y aquí Él nos dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
Y es algo aquí muy importante. Hay un reconocimiento de pecado. Sin embargo, todavía no hay el concepto de lo que es la gracia. Entiende que no es digno, pero todavía no sabe que el Padre puede restaurarlo aunque él no sea digno. Y es que la diferencia es muy importante, porque la gracia no significa que el Hijo merezca ser restaurado. Significa que aunque no lo merece, el Padre ha decidido restaurarlo. Entonces, acá es donde todavía no ha llegado ese punto de entender lo que es la gracia de Dios. Cuando Él dice, hazme como uno de tus jornaleros, Él sigue pensando todavía en un concepto de mérito. Y muchas veces nos pasa que pensamos en las obras. Su propuesta original era, ya no puedo ser tu hijo, entonces déjame ser un trabajador. Lo que él está diciendo es, no puedo recuperar mi identidad, pero tal vez me puedo ganar un lugar. Y es que muchas veces cuando le fallamos a Dios, queremos compensar lo que hemos hecho. Voy a hacer más, voy a servir más, voy a demostrar que cambié, voy a ganarme nuevamente su favor. Pero esta parábola busca destruir esa lógica que tenemos humana y nos trata de mostrar que el Padre no está esperando que el Hijo se gane un regreso. Y eso es muy importante. No hay algo que nosotros podamos hacer para ganarnos ese espacio, porque nunca va a ser por mérito, siempre va a ser por la gracia de Él. Y vean que aquí dice, y levantándose vino a su padre. Es una decisión. No lo pensó, no solamente lloró, no solo confesó, se levantó. Y es ahí donde nosotros tenemos que reconocer y levantarnos ante Él, reconociendo nuestro pecado, reconociendo nuestras fallas para que Él pueda actuar en nosotros. Pero uno de los aspectos más interesantes es cuál es la posición del Padre. Y dice, cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre. El Hijo no había llegado, no había hecho su confesión, no había reparado nada, no había demostrado nada y aún así el Padre lo vio. Entonces nos preguntamos, ¿estaba el Padre esperando? No sabemos con certeza cuánto tiempo estuvo ahí él esperando, pero el Padre reconoce al Hijo antes de que el Hijo llegue a su casa. Y vean qué hermoso es este pasaje porque dice, la reacción del Padre no es, aquí viene el que me avergonzó, ahora tendrá que pagar. No es tampoco, primero quiero escuchar tu explicación. Su reacción fue misericordia. Entonces Jesús utiliza tres acciones. Corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y si lo vemos, eso es una imagen muy poderosa porque el Padre está preparado para recibir nuevamente a su Hijo. No hubo reclamos, no hubo solicitud de nada de parte del Hijo, simplemente el amor y la misericordia que el Padre tenía. Y el Hijo ya tenía su discurso. Y aunque el Hijo comienza, no llega a completar esta propuesta de convertirse en jornalero. Porque el hijo sigue pensando todavía ahí que qué puede hacer para volver a pertenecer. Sin embargo, el padre, a través de lo que él está haciendo, a través de sus acciones, le está diciendo, nunca dejaste de ser mi hijo. No porque hubiera actuado correctamente, sino porque la gracia del padre es mayor que la caída que el hijo pudo tener. Y hay unos simbolismos muy importantes en esta parábola. Cuando él llega, el padre habla
de lo que es el vestido, el anillo, las sandalias y el banquete. Si nos vamos a analizar cada uno de estos símbolos, el vestido es la forma en que él está restaurando, cubriendo la vergüenza del pasado y lo reviste con algo mejor. No vuelve como siervo, ahora regresa como un hijo, cubre la vergüenza del pasado, restaura su identidad e imagen y se viste con la justicia de Cristo. El anillo le da un sentido de pertenencia y autoridad, restaura la pertenencia familiar, devuelve la autoridad e identidad y vuelve a ser parte de la herencia y del propósito del Padre. Al poner las sandalias, hay un símbolo mayor acá porque en la cultura de ese momento, andar descalzo era una señal de esclavitud o humillación. Y al darle el calzado le está diciendo, vuelve a caminar con dignidad y libertad, restaura su dignidad, libera de la humillación y capacita para caminar un nuevo camino. Y cierra hablando de ese becerro gordo que van a matar y van a tener ese banquete. ¿Qué está diciendo el Padre acá? Que Él está expresando el gozo por la reconciliación y la restauración completa. El hijo no vuelve solo a la casa, vuelve a la mesa. Celebra el regreso del hijo. Celebra una comunión que se restaura y un gozo que transforma la casa. Y es que acá, en este momento, lo que estamos viendo es un muchacho que tomó malas decisiones y finalmente volvió, pero también nos habla en este momento de un hijo mayor que permanece en la casa, que es obediente, que busca la recompensa del padre, que tiene sus méritos, ¿verdad? Pero que está afuera. Y es aquí donde empieza el análisis del hijo mayor. El hijo que estaba dentro, pero que permanecía lejos. Y es que acá el hijo mayor vuelve del campo, escucha toda la fiesta que hay cuando él pregunta qué está pasando, le dicen, bueno, tu hermano ha venido, el padre ha hecho matar un becerro gordo, hablan de todo eso y entonces algo sorprendente, el hermano mayor se enoja, no quiere entrar. Y aquí hay una de las partes más fuertes de la parábola, que es, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo. Entonces, acá descubrimos que no solo el hijo menor tiene una imagen distorsionada de la relación que tiene con el padre, sino que el hijo mayor también. El menor pidió que se le diera su herencia. El mayor dijo, mira todo lo que he hecho. Uno quería los bienes del padre y el otro el reconocimiento, pero ambos siguen pensando en términos de una transacción. Y aquí es donde vemos el contraste. El hijo menor dice, no soy digno de ser hijo, mientras que el mayor dice, yo sí soy digno. Uno está dominado por la culpa y el otro por la justicia propia. Uno se aleja porque quiere vivir a su manera, mientras que el otro permanece porque cree que la obediencia le da derecho a reclamar. Pero ambos en realidad necesitan la gracia. Y esto es algo importante. Puedes estar perdido lejos o dentro de la casa. Entonces es importante porque nosotros ya empezamos a ver cómo está la relación también a lo interno. Pero algo muy interesante acá es que con el hijo mayor también el padre vuelve a salir. Él sale corriendo con su hijo menor, con el hijo mayor también sale y le rogaba. El padre sale nuevamente
Es decir, él no solo busca al hijo rebelde, busca a aquel hijo religioso, busca al que rompe las reglas, pero también busca aquel que perdió el amor. Y encontramos entonces que por eso tenemos un solo padre, pero tenemos un hijo menor que se ha alejado físicamente, que transgrede, que busca libertad fuera del padre, que desperdicia su herencia, reconoce su necesidad y regresa a casa. Pero vean qué interesante. El hijo mayor está cerca, pero su corazón está lejos. Permanece en la casa, obedece, busca recompensa del padre, reclama los méritos, no reconoce su condición y se niega a entrar. Son dos caminos, un mismo padre. Hay alejamiento, hay pérdida, hay arrepentimiento. En algunos de los casos hay un encuentro, hay restauración y hay celebración. ¿Por qué? Porque dice, este es mi hijo muerto, que muerto era y ha revivido. Se había perdido y ahora es hallado. Él está amando a los dos, pero uno está reconduciendo su condición. Si ustedes se van a ese pasaje, la historia queda abierta. Nosotros no sabemos qué pasa con el hijo mayor. Sabemos qué pasó con el menor. Y esto es una de las cosas más importantes, porque los fariseos están escuchando lo que él está diciendo. Y muy probablemente podrían identificarse con este hermano mayor. Entonces Jesús termina la historia y deja la pregunta en el aire. ¿Vas a entrar? Porque la verdadera pregunta ya no es ¿qué hizo el hijo pródigo? Más bien es ¿qué harás tú con la gracia del Padre? Y vemos algunos de los símbolos en Lucas, donde tenemos al Padre como el centro de la parábola. Y aquí vemos un Padre que da, que permite, que espera, que ve, que corre, que abraza, que restaura y que celebra. Y sale nuevamente y ruega. Y acá esto lo podemos basar en Romanos 5:8, donde dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es un padre que se mueve hacia sus hijos, no es un padre distante. Es decir, la iniciativa de la salvación no comienza en el ser humano buscando a Dios, comienza en Dios buscando al ser humano. Y acá vemos la casa del Padre como el lugar donde el Hijo tiene identidad, alimento, protección, relación, pero ante todo, la casa no es solamente un lugar físico, representa la comunión que vamos a tener con el Padre, porque podemos estar cerca de la iglesia, de la Biblia, del ministerio, y aún así necesitar que Dios transforme nuestro corazón. Entonces no es solamente de un orden físico, sino en dónde está nuestro corazón. Estoy yo realmente viviendo en comunión con Dios. Cuando hablamos de la herencia, el hijo quiere la parte de los bienes que corresponden. Y en otras palabras es, quiero recibir del Padre sin pertenecer o sin permanecer en el Padre. Muchas veces podemos buscar bendiciones de Dios, sus respuestas, su protección, pero sin desear necesariamente al Dios que da todas estas cosas. Y aquí encontramos la pregunta, ¿busco a Dios por quien es o por lo que Él puede darme? Cuando hablamos de la provincia apartada, más que geografía, es una distancia relacional. El hijo no solamente cambió de ubicación, cambió de señorío. En la casa él habla de mi padre, en la provincia habla de yo. Y es aquí cuando vemos que la caída comienza muchas veces con yo quiero, yo decido, yo sé, yo puedo, yo necesito.
Entonces, ¿está mi vida organizada alrededor del yo? ¿En qué parte estamos nosotros? En cuanto al hambre, aquí vean la paradoja. El hijo salió buscando abundancia y terminó experimentando la escasez. Buscó libertad y se convirtió en esclavo. Buscó identidad y terminó perdiéndola. Buscó satisfacción y terminó hambriento. Porque el pecado siempre promete algo que no puede entregar permanentemente. Jeremías lo expresa de esta manera. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. La provincia apartada puede tener muchas cosas, pero realmente no tiene lo que nuestra alma necesita. El volviendo en sí no es solo arrepentimiento, es recuperación de conciencia, es un despertar, un reconocer, un recordar, un decidir y un regresar. El arrepentimiento verdadero incluye mente, corazón y voluntad. Entonces es comprender, lamentar, decidir y actuar. No es solamente que me quede yo ahí lamentándome de que he pecado contra el cielo y contra el Padre, sino qué voy a hacer, cuál es mi actitud de cambio. En cuanto al camino de regreso, el hijo no regresa diciendo, voy a demostrarle a mi padre que cambié, sino, he pecado. El arrepentimiento comienza cuando dejamos de justificarnos. Ustedes no ven que él está diciendo, la situación económica me obligó, mis amigos me llevaron, mi padre no me entendió. Dice, he pecado. El verdadero arrepentimiento recupera la responsabilidad personal. Pero es aquí cuando aparece la gracia. Y el hijo piensa, hazme como uno de tus jornaleros. Pero el padre no entra en negociación. Él no le dice, sí, trabaja 6 meses, periodo de prueba, vamos a ver si cambiaste. Él restaura inmediatamente. Eso sí, aunque la relación es restaurada por gracia, no quiere decir que no vamos a tener una consecuencia también por lo que hemos hecho. Somos restaurados porque el Padre es misericordioso. Entonces, es aquí, no somos restaurados porque logramos volvernos dignos. Es únicamente la gracia. El hermano mayor es la otra forma de estar perdido. He aquí tantos años te sirvo, tantos años he estado contigo. Su identidad se construyó alrededor de lo que él hace. Nunca me has dado un cabrito, ahora entendemos en este momento su corazón. Él también está negociando con el Padre. Aquí uno busca la libertad fuera y el otro busca recompensa dentro de la casa. Pero ambos tienen un problema. No conocen verdaderamente al Padre. El Padre sale nuevamente porque Él ama a los dos hijos y desea restaurarlos a los dos. Aquí, eso sí, encontramos una gran diferencia. El menor sabe que está perdido, el mayor no. Y eso hace que su condición sea más peligrosa. ¿Por qué? Porque entonces nosotros empezamos a ver que él, el que sabe que está perdido, puede buscar y regresar, pero el que cree que está bien puede no sentir la necesidad de regresar. Y se presentan dos enfermedades del corazón. Con el hijo menor no necesito al padre, es autonomía. Él quiere independencia, vivir por sí mismo, buscar satisfacción y termina vacío. El hijo mayor dice, necesito demostrarle al padre que soy digno. Y ese es el legalismo. Y eso lo vemos en las iglesias. Pero el Evangelio nos ofrece un tercer camino. Soy hijo y por eso quiero estar con mi padre. Vive desde su identidad, disfruta la casa del padre,
ama y se alegra con otros y camina en gracia y libertad. Entonces, ¿qué nos dice Lucas 15? La salvación no consiste en volver a casa solamente, consiste en descubrir el corazón de Dios. El hijo menor necesita descubrir, el padre todavía me recibe. El mayor, el padre no quiere que me gane su amor. Y nosotros necesitamos descubrir la relación con Dios que comienza y termina con la gracia. Entonces, nos muestra también la condición en la que podemos estar. ¿Con cuál de los dos hijos nos identificamos? A veces podemos ser el menor cuando queremos alejarnos de Dios, pero a veces somos el mayor cuando estamos cerca de Dios, pero hemos perdido la alegría. Y empezamos a servir y empezamos a hacer las cosas. Y es algo muy importante. Cuando usted esté sirviendo en la iglesia, analice por qué lo está haciendo. ¿Es porque tengo que o es porque me gozo en? Cuestiónese siempre eso. Y por eso vamos a ver el espejo de Lucas. Primer espejo. ¿Quiero al Padre o lo que el Padre puede darme? El hijo menor dice, Padre, dame, y su primer interés son los bienes. ¿Qué pasaría si Dios no me da lo que yo le estoy pidiendo? ¿Lo seguiría yo creyendo? Si Dios no me responde mi oración, seguiría confiando. Si mi situación no cambia, seguiría yo buscando a Dios. Si no recibiera la bendición que espero, seguiría adorándolo. ¿Amo a Dios o amo principalmente lo que recibo de Él? Y es aquí donde tenemos que ver si el regalo se vuelve más importante que el dador de los regalos. Segundo espejo. Hay una provincia apartada de mi corazón. No, no necesariamente yo voy a abandonar físicamente nuestra vida cristiana. Yo puedo seguir asistiendo a la iglesia, puedo seguir sirviendo, orando y leyendo la Biblia, pero haber permitido que alguna parte de mi corazón se aleje. ¿Hay algún área de mi vida que no quiero entregar completamente a Dios? Puede ser relación, una decisión, una herida, un deseo, una preocupación. La provincia apartada no siempre está en un mapa, a veces está dentro de nuestro corazón. Tercer espejo. ¿Qué estoy intentando llenar? El hijo desperdició todo y terminó hambriento. Y aquí podemos hacer una pregunta muy profunda. ¿Qué utilizo yo para llenar vacíos que solamente Dios puede llenar? ¿Será el trabajo, reconocimiento, relaciones, entretenimiento, aprobación e inclusive religión? Podemos estar muy ocupados intentando satisfacer el alma y aún así seguir teniendo hambre. La provincia apartada siempre promete satisfacción, pero tarde o temprano aparece nuevamente el hambre. El cuarto espejo. He llegado al punto de volver en mí. Esto implica que había estado viviendo fuera de sí. Aquí vemos que había perdido perspectiva, libertad, independencia, abundancia de posesiones, identidad. Entonces aparece una pregunta. ¿Hay algo que Dios me está mostrando acerca de mi propia vida que necesito reconocer? Y es que el arrepentimiento comienza cuando dejamos de huir a la verdad. No podemos sanar aquello que nos negamos a reconocer. Muchas veces hemos ido tapando el pasado y puede haber heridas en nuestra alma, puede haber aspectos que yo todavía no he entregado o aspectos que inclusive requieren arrepentimiento y yo no lo he entregado. Entonces es cuando debemos pedirle al Señor que nos revele y entregar abiertamente todo lo que deba ser entregado. El quinto espejo.
Mi arrepentimiento me lleva al Padre. Hay personas que sienten profundamente su culpa, pero no regresan. La culpa nos hace pensar que somos terribles, pero la palabra de Dios nos dice, regresa al Padre. La condenación nos hace escondernos, la convicción nos hace volver. Cuando vemos al hijo pródigo, después de pecar, dijo, me levantaré e iré a mi padre. ¿Cuál es la diferencia? Que el enemigo utiliza nuestra culpa para alejarnos, mientras que Dios utiliza la convicción para acercarnos a Él. El sexto espejo. Creo que puedo volver. Y esta es una de las preguntas más importantes. El hijo cree que ha perdido su derecho a ser hijo, pero el padre nunca dejó de verlo como hijo. Entonces, hay algo que creo que es demasiado grave para que Dios pueda restaurarlo. Y tal vez nos da por pensar como el hijo mayor, después de lo que hice o después de tantos años, o encontrarnos en un punto en que nosotros decimos, después de haber fallado tanto, Dios ya no puede usarme. Pero si lo vemos, Él no trabaja por méritos, Él trabaja por gracia. Entonces, no dejemos que nada nos limite el servir al Señor. Busquemos cómo entregarlo, cómo ser restaurados y seguir sirviendo. Encontremos en Él la misericordia que Él nos está ofreciendo. El séptimo espejo es, estoy intentando ganarme nuevamente el amor de Dios. Y es aquí donde nos vemos reflejados en el hijo mayor. Ya fallé, ahora tengo que compensarlo. Y entonces comenzamos a trabajar para sentirnos dignos nuevamente. Empezamos a poner más oración, más servicio, más actividad, más sacrificio. Pero no servimos para recuperar nuestra identidad. Servimos porque hemos recibido una identidad. Y aquí la diferencia es enorme. Somos hijos de Dios. Él ya nos dio esa identidad y como tal, sirvamos con amor, no como una penitencia. El octavo espejo es, me cuesta alegrarme cuando Dios restaura a alguien. Y esta es una de las más difíciles. Aquí el hermano mayor nos confronta. Su hermano vuelve, el padre celebra y él se enoja. ¿Por qué? Porque piensa que no es justo. Y es que uno de los mayores desafíos de la gracia es que podría parecernos injusta cuando creemos que las personas deben recibir lo que merecen. Pero justamente por eso es gracia. Si Dios solamente nos diera lo que merecemos, ninguno de nosotros tendría razones para celebrar. Por eso Pablo pregunta, ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? La gracia destruye la comparación. Cada uno de nosotros llegó a los pies de Cristo con su historia, con sus circunstancias, y Él celebró de la misma manera a cada uno de nosotros, porque su amor y su gracia están disponibles para todos en la misma dimensión. El noveno espejo es, estoy dentro de la casa, pero fuera de la fiesta. El hermano mayor está cerca, pero no quiere entrar. Podemos estar en la iglesia, pero fuera de la celebración. Podemos conocer doctrina, Biblia, estar en ministerios, conocer los principios y haber perdido el gozo, la gratitud, la misericordia, la compasión. Entonces ahí es aquí donde debemos preguntarnos, ¿la gracia que recibí me ha hecho más misericordioso con otros? Porque conocer la gracia debería producir una persona capaz de extender esa gracia. El décimo espejo es, estoy dispuesto a entrar. La palabra termina con una invitación. El padre le dice al hermano mayor, hijo, no lo rechaza, no lo abandona.
No le dice, ¿cómo estás resentido? Ya no eres mi hijo. Lo invita a ven a la fiesta. Jesús deja esta respuesta abierta, porque la pregunta está dirigida a los fariseos, pero también a nosotros. ¿Entraremos a la fiesta de la gracia? Y acá y volvió en sí y regresó. Fue recibido, restaurado y celebrado. Tenemos un hijo mayor que se quedó, pero su corazón está lejos. Vivía en el deber, no en el amor. Necesitaba entender la gracia del Padre, pero el Padre salió a invitarlo a la fiesta. Tenemos un Padre que es amor, gracia, misericordia y que en los dos casos corre hacia sus hijos. La casa del Padre no es solo un lugar, es relación. Aquí hay perdón, hay identidad y hay fiesta. El corazón del Padre nunca, nunca va a dejar de amar, nunca deja de esperar y nunca deja de buscar. Cuando vemos a los dos hijos podemos descubrir algo extraordinario. El hijo menor necesita experimentar la gracia, mientras que el hijo mayor necesita comprender la gracia. Pero ambos necesitan al Padre. Y este es el estudio del día de hoy.